José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, nacido en 1883, doctorado en Filosofía y Letras con la tesis El Milenario. En 1904 se marchó a Alemania para ampliar sus estudios y allí recibió el influjo del neocantismo de Cohen. Cuando volvió a España en 1911 ocupó la cátedra de Metafísica de la Universidad de Madrid. Fue el fundador en el año 23 de la revista de Occidente, que era el medio idóneo para conocer las corrientes literarias extranjeras. En 1931, junto a Marañón y Pérez de Ayala, firmó el Manifiesto de los Intelectuales en Defensa de la República. Cuando comenzó la Guerra Civil se vio obligado a marcharse de España, de donde permaneció ausente durante casi 20 años. Compuso distintos ensayos sobre temas culturales, sociales y políticos con un cuidadoso estilo. Meditaciones del Quijote, del cual vamos a hablar hoy. Viaje y nueva política, El Espectador, España invertebrada, del cual hice un vídeo hace ya algunos años. La deshumanización del arte o La rebelión de las masas, quizá el libro más famoso, que publicó en el año 1929. Falleció en 1955. Esto dice el Diccionario de Literatura de la editorial Larousse. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Voy a hablar brevemente de un libro que estoy releyendo ahora, Las Meditaciones del Quijote, a compartir algunas de mis impresiones personales. Esta obra es muy importante porque da nombre a la generación de Ortega y Gasset, a la cual pertenecen, además del citado Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, Gómez de la Serna, el autor de Las Greguerías, José Bergamín, el poeta, Eugenio d'Ors, Manuel Azaña, el que fuera presidente de la República Española. Y como comentaba, fue en 1914 cuando aparecen los primeros ensayos de las Meditaciones del Quijote, que es una obra incompleta, porque solamente escribió la meditación preliminar y la primera, si no me equivoco. Sobre las otras solamente se conservan algunos apuntes, si no estoy equivocado. Meditación preliminar, breve tratado de la novela, esa es la primera meditación. Y luego las demás que no se conservan, pues están las que son tituladas Cómo Cervantes veía el mundo, el alcionismo de Cervantes, otra sobre Azorín, otra sobre Pío Baroja, la estética del Miocid, ensayo sobre la limitación, nuevas vidas paralelas que trata sobre Goethe y Lope de Vega, los dos grandes dramaturgos. Meditación de las danzarinas, las postrimerías y la última que parece ser que era una apología de la tauromaquia, se iba a titular Paquiro o las corridas de toros. Paquiro, que por cierto nació aquí en Chiclana, que es justamente desde donde estoy hablando, aquí donde nació también Mendizábal, el político liberal, o Fernando Quiñones, el gran novelista, poeta y flamencólogo. Bueno, pues Meditaciones del Quijote. Voy a comentar algunos puntos solamente, ¿no? No todos, porque hay cosas que no he asimilado, ¿no? Había comentado en algún vídeo precedente que Ortega y Gasset en algún punto de estas meditaciones habla de cómo el amor mantiene unido todo aquello que aparentemente está fragmentado. Realmente esto lo escuché en alguna conferencia como una cita incluida en estas meditaciones del Quijote, pero no lo he encontrado. Así que no sé si o lo dice en otro sitio o lo dice de otra forma que yo no lo he captado. En cualquier caso, voy a compartir algunas de mis notas. Nos habla un poco de la politización de la masa y la minimización de la individualidad. Ya había comentado en los vídeos que hice sobre Mishima y el Sol y el Acero
cómo la cultura occidental era la cultura de la individualidad extrema, en contraposición con ese espíritu japonés, con esa filosofía japonesa, con esa moral del Dai Nippon, de los nipones que básicamente parte de la comunidad, del grupo, de la nación, y a partir de ahí encuentra sentido el individuo como plenamente integrado en esa comunidad. En cambio, en el mundo occidental se pone mucho hincapié en el valor individualista, para bien o para mal. Y según Ortega y Gasset parece ser que él veía que se estaba minimizando esa individualidad. Eso es porque la masa accede a aquello a lo cual no está preparada. Esto es muy actual, ¿no? Ahora con las redes sociales, no todos opinamos, cualquier charlatán puede crear tendencia cuando verdaderamente este es todo apariencia, ¿no? Rascas un poco y lo que hay es ese ring o nada detrás. Pero una charlatanería bien ornamentada puede dar la impresión de que se trata de una persona verdaderamente conocedora de lo que habla, quien se está comunicando con nosotros, y a menudo no es así. Y ocurre que cuanto menos se sabe, esta politización de la masa hace que cuanto más bajo es el nivel de la persona, mayor incitación tiene a participar activamente de las reuniones sociales. Es decir, cuanto más sabe uno, hace lo contrario, se retrotrae sobre sí mismo, se vuelve más introvertido, más distante, puesto que no puede compartir con esos grupos sociales en los cuales participa en su vida cotidiana, no puede compartir aquello a esos conocimientos a los cuales está accediendo. La nimiedad rige la vida cotidiana del común de la gente. El común de la gente es mediocre, ¿no? Recordando el libro de José Ingeniero, sobre el cual hice algunos vídeos, el común de la gente es mediocre y además es feliz siendo mediocre. Y está convencido de que aquellos que no son mediocres tienen un problema. Hölderlin es un loco, es evidente, Van Gogh es otro loco, y encima enloquecen, con lo cual se les da razón a esa sospecha que ellos tienen, esa necesidad de enloquecer al genio, de enloquecer a aquel que quiere cultivar sus capacidades latentes, su genialidad intrínseca, en lugar de mimetizarse con la masa, que es a lo que tiende el común de las personas. Ese borreguismo, ¿no? Como ahora se dice. La nimiedad rige la vida cotidiana del común de la gente. Hay un reaccionarismo español. El español es reaccionario. Ortega y Gasset, para bien o para mal, podemos estar o no de acuerdo con él. Tiene ese muy incisivo a la hora de criticar a su país, que es España, evidentemente. E igualmente parece que idealiza, tal vez en exceso, la tradición germánica, la tradición de Schopenhauer, de Goethe, de Nietzsche, de Beethoven, de Lutero, etcétera. Sin embargo, hay que subrayar que esta idealización tiene lugar antes de que el austriaco del bigotito, al cual parodiaba tan brillantemente Charlotte en El Gran Dictador, antes del advenimiento del nacionalsocialismo, ¿no? Que seguramente pues cambiaba mucho las cosas, ¿no? Esa admiración hacia el pueblo alemán y hacia la tradición literaria, musical, cultural, filosófica de la nación alemana, no tenían la connotación fascista que pudiera tener posteriormente, ¿no? A partir de los años 30. Entonces, para Ortega somos reaccionarios, ¿no? Es lo que antes comentaba. Cuanto menos sabemos,
mayor obligación sentimos de participar activamente en cualquier tipo de reunión social. Y al final, no sé si ustedes que me escuchan lo habrán observado, pero en muchas reuniones sociales, por algún motivo, la persona menos adecuada es la que lleva la voz cantante. Y a lo mejor aquel o aquella que puede aportar algo tiende a distanciarse, ¿no? A quedarse sentada en el sillón o sentado en el sillón, siendo meramente observador de esa reunión. Bueno, nos habla también del bosque, ¿no? Los árboles no nos dejan ver el bosque. Él cuestiona esta frase, ¿no? Él dice que si los árboles no dejan ver el bosque, es precisamente gracias a ello por lo que existe el bosque. El bosque existe precisamente porque los árboles no nos dejan ver al bosque. Él pone el ejemplo de una naranja. Una naranja, esto no es una naranja, es una colonia, pero viene a ser lo mismo. Él dice que nosotros no podemos ver una naranja, no podemos ver una naranja íntegramente. Es imposible en un instante. No podemos percibirla. De aquí viene el cubismo, creo yo, o algo así, de la, del discurrir sobre la posibilidad de cómo retratar un objeto, un ente, un elemento, cómo retratarlo desde infinidad de perspectivas. Es la vieja historia del elefante al que los ciegos tantean y nunca han visto un elefante y cada uno saca su propia impresión. Y como bien decía Chesterton, si los ciegos llegan a un consenso y cada uno aporta su parte y entre ambos llegan a una conclusión consensuada, pues seguramente llegarán a un conocimiento bastante avanzado de lo que es un elefante. De la otra manera, si solamente se quedan con su perspectiva particular, pues para uno el elefante será una cosa blandita, para otro una cosa que pincha, etcétera, etcétera. Evidentemente de aquí toma María Zambrano la idea de los claros del bosque desde mi punto de vista. Por eso que decía ella, por eso subrayaba, entre otras cosas, eh, de que este libro, Meditaciones del Quijote, era el fundamental, el más importante, el más trascendente de toda la obra de José Ortega y Gasset. Algunos hombres niegan la profundidad de algo porque pretenden que se les presente en su superficialidad. En esta idea acertada o equivocada que tiene eh, de la pobreza que se da en nuestro país o que se daba, y no creo que haya cambiado mucho para bien o para mal, y la riqueza intelectual, filosófica, de pensamiento que se da en la cultura alemana, piensa Ortega y Gasset que los españoles tendemos a mirar superficialmente las cosas, entonces no nos interesa su profundidad. Y eh, la manera de negar esta profundidad es subrayando lo superficial. De ahí sale ese cinismo, ¿no? Lo comentaba leyendo algunos de los poemas de Rosalía de Castro, ¿no? Cuando ella denunciaba ese, esa tala inmensa de robles, de encinas y de otros árboles de los bosques gallegos, cuando ella denunciaba en sus poemas y había personas que cínicamente les replicaban de que bueno, y a mí qué me importa, yo estoy aquí feliz y contento, pues eso es algo muy español. Una posicionarse en un ámbito superficial. Que me importa que quitar los árboles. Me afecta a mí, me han quitado a mí el aire, tengo yo mi trabajo, sigo con mi trabajo, sigo con mi familia, sigo aquí viendo el Real Madrid,
sigo aquí con mi refresquito. ¿Qué me importa a mí que, pues eso es muy español, quedarse en un ámbito, en un plano meramente superficial para así evitar el problema, la conciencia del problema que se da cuando miramos profundamente a ese problema? Y para Ortega, acertadamente o no, pues él piensa que el alemán si mira a la profundidad de las cosas. Mira a la profundidad de las cosas, vale, vamos a pensar que es así, pero que mire a la profundidad de las cosas nos quiere decir que encuentre la respuesta adecuada en ese discurrir filosófico que esa contemplación de lo profundo, al que esa contemplación de lo profundo le puede llevar. Puede llegar a una conclusión equivocada desde mi punto de vista. Eso es precisamente lo que da origen al nazismo, una mitificación de la tradición alemana, de la cultura alemana, del pensamiento alemán. El mundo profundo es tan claro como el superficial. No hay engaños en el mundo, en lo profundo. No se trata de... Simplemente nos resulta más difícil acceder a él, puesto que no es el mundo superficial. El mundo profundo es tan claro como el superficial, pero exige más de nosotros, exige, por ejemplo, el compromiso que trascienda esa actitud evasiva propia del cínico a la cual parodiaba anteriormente. La Restauración cuestiona el valor del Quijote. Bueno, esto dice la Restauración, supongo que se refiere a esa manera de pensar que comienza cuando termina la Primera República, allá por el año, en la década de los 70 del siglo XIX, aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, según Ortega, pues aparecen pensadores, personas de la cultura que no ven valor en esta grandísima obra de Don Miguel de Cervantes, que es el Quijote. Para Ortega, lo importante no es Don Quijote, lo importante es el quijotismo de Don Miguel de Cervantes. Eso es lo importante. Para Ortega, el Quijote, Don Quijote de la Mancha, es un libro de filosofía. Y no solamente un libro de filosofía, sino que es un libro que alberga en sí la gran respuesta a los problemas de los españoles, de España. La gran respuesta que trasciende esa mentalidad guerra civilista que tiende a confrontar a unos españoles con otros. Esa es, así al menos lo entiendo yo, esa es la visión que tiene Ortega. La Germania es la realidad profunda, Hispania es la realidad superficial, como antes había dado a entender. Bueno, no lo había comentado, pero estas dos meditaciones, la preliminar y la primera, parece ser que se refieren a comentarios, a escritos que vienen de Pío Baroja y de Miguel de Unamuno, de estos dos escritores vascos. De alguna manera homenajeando al primero y un poco intentando de refutar al segundo, Miguel de Unamuno, con el cual estaba un poco en cierta confrontación, puesto que Miguel de Unamuno, a pesar de haber sido socialista en su juventud, es el más hispanista de los dos, mientras que el que defiende la tradición nacional española en contraposición con la europea. Mientras que Ortega, a pesar de cierta fama de conservador, es el que piensa que España debe de europeizarse y trascender esa carga tradicionalista que no le aporta absolutamente nada. Ese era el punto de vista. Entonces, ambas visiones eh, están confrontadas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que precisamente da comienzo en 1914, pues supone una decepción para muchos europeístas, evidentemente, porque en la Primera Guerra Mundial millones
de jóvenes europeos son armados y se les envía a guerras, a batallas horribles para que atenten contra la vida de millones de personas. Entonces, esa idealización, esa mitificación que había de las grandes naciones europeas, no solo de Alemania, Francia, el Reino Unido, evidentemente es cuestionada ante lo horrible y lo trágico de la guerra europea. Y en la Segunda Guerra Mundial, que también sabrá de ella Ortega, puesto que muere muchos años después de que termine, eh, esta deserción queda aún más acentuada, evidentemente. Y ya la deserción está ya enfocada en el pueblo alemán, en la cultura alemana, en la nación alemana, en el Estado alemán. Es decir, es como si los alemanes, con esa cultura, con esa formación, con esos grandes científicos, esos grandes pensadores, esos grandes filósofos, si los alemanes llegan a esa degradación que les hace ejecutar millones de judíos, de gitanos, de homosexuales, de atentar contra la vida de tantísimas personas, de erigir a un psicópata como su líder, como su Führer, si los alemanes, ese Hölderlin que tanto adoraba la libertad y el desarrollo del individuo y la grandeza de los pueblos y la igualdad y la fraternidad que tanto se subrayaban los ilustrados, todo eso pues se viene abajo evidentemente con esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, también habla Ortega de la superioridad, de cierta superioridad que tiene la tradición germánica, pero claro, él incluye a Galilei, que no es germánico, es italiano. Por lo tanto, no sé yo por qué él lo ve como germánico. A Descartes, que yo sepa, aunque nació en La Haya, si no me equivoco, no era holandés, no era no pertenece a la tradición germánica, era un francés, que creo que, no sé si escribía en francés o en latín, ignoro ese hecho. También habla de que, bueno, compara lo mediterráneo con lo latino. El mediterranismo es un rebajamiento de lo latino. No sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero la cultura mediterránea, pues del Mediterráneo vienen grandes civilizaciones. Egipto, Grecia, tartesos, cartagineses, romanos, los mismos judíos, los mismos fenicios. Entonces, toda esa riqueza pues nos viene del Mediterráneo, tanto de la costa europea como del Oriente Próximo, como del norte de África y también incluso el Islam podemos decir que es una cultura mediterránea, o al menos cercana al Mediterráneo. Y por supuesto el cristianismo y el judaísmo. Entonces no... yo creo que si Ortega hubiera nacido 50 años después, pues esa mitificación que tiene de la filosofía germánica, pues no se hubiera dado, muy posiblemente. Somos razas impuras. Bueno, estas afirmaciones, los españoles pertenecemos a una raza impura. Evidentemente Ortega y Gasset nunca haría este tipo de afirmaciones si hubiera escrito esta obra posteriormente al nazismo, ¿no? Ya comentaba Ortega y Gasset que en España invertebrada que los franceses pues descendían de unos francos que eran más cultos, que eran más... y nosotros, cosa que es mentira, ¿no? Porque no es cierto. Nosotros descendemos de unos godos que eran unos borrachines. No sé si era cierto lo de los borrachines, pero quiero decir que no descendemos de los godos, de los visigodos, puesto que los visigodos apenas eran 100.000 o 125.000 cuando convivían con más de 6 millones de hispanorromanos que serían muy variopintos, ¿no? El mestizaje es lo propio de todas las culturas, de todos los pueblos. Eso de razas impuras
Este es un concepto muy peligroso, ¿no? Y desgraciadamente se verá en años posteriores en la mismísima Alemania. Meditadores y sensualistas. Si no recuerdo mal, los meditadores evidentemente son los germánicos y los sensualistas pues somos los españoles. Bueno, lo sensual pues no hay nada de malo en ello, ¿no? El sensualismo que critica Ortega supongo que es esa inercia evasiva, pero eso se está normalizando en esta civilización decadente. Para Oswald Spengler, el mismo concepto de civilización es decadente de por sí, puesto que el esplendor que se da en las comunidades tiene lugar cuando se da la cultura. La cultura es dinámica, la cultura es creativa, la cultura se va actualizando, se va expandiendo, se va matizando, es decir, es algo vivo. Lo decadente ya es algo que está agonizando. Y eso, entiende Spengler, es lo que acontece con nuestra civilización occidental. Con nuestra civilización occidental, aunque el mismo Spengler no nos incluye a los españoles en esa civilización, paradójicamente. Goya, el atroz aragonés, siempre vuelca algo problemático en nuestros corazones. Goya, grandísimo genio del romanticismo, de la pintura española, el atroz aragonés siempre vuelca algo problemático en nuestros corazones. No estoy dispuesto, dice Ortega y Gasset, no estoy dispuesto. Ortega y Gasset nació en Madrid y ahora hace poco veía un documental en el cual se decía, lo desconocía, que había estudiado en Málaga, ¿no? Con los jesuitas. Y bueno, me llama la atención de que esto no se subraye, ¿no? Porque cuando un andaluz se va a Madrid, enseguida te lo repiten 50.000 millones de veces, ¿no? ¿Cuántas veces se nos dice que Paco de Lucía estuvo en Madrid, se fue de joven? ¿Cuántas veces se nos dice que Picasso se fue a Barcelona, que se fue a Madrid, que se fue a Coruña? Y por supuesto que se fue a París, afortunadamente, porque si no, no hubiera obtenido la fama que obtuvo. Cuando los andaluces nos vamos a otro sitio, Madrid o Barcelona, enseguida nos lo repiten, pero cuando ellos se vienen aquí, siempre se les olvida recordárnoslo. No estoy dispuesto a confinarme en el rincón íbero de mí mismo. No estoy dispuesto a confinarme en el rincón íbero de mí mismo. No estoy dispuesto a ese aislacionismo cuando hay tal riqueza en las otras naciones de Europa que nos pueden aportar muchísimo. ¿Por qué se olvida el español de su herencia germánica? ¿Por qué se olvida el español de su herencia germánica? ¿Por qué vive anacrónicamente? Se pregunta Ortega y Gasset. Idea en Platón quería decir punto de vista. Una idea platónica es un punto de vista, dice Ortega y Gasset. Representamos la impresión. España representa la impresión. Somos impresionistas y no en el sentido pictórico. El concepto no ha sido nunca nuestro elemento. Con una impresión ya sacamos conclusiones, pero no recapacitamos en los matices que nos provee, que hay detrás de esa primera impresión. Es difícil hoy encontrar verdaderos españoles. Aún así, dice que es difícil hoy encontrar verdaderos españoles. Parece ser que esto recuerda un poco lo que decía Hölderlin, porque es lo que tengo reciente y lo que recuerdo cuando criticaba a los alemanes, ¿no? Al final de su Hiperión. Veía a los alemanes como que no estaba a la altura. Yo creo que cuando criticamos a un pueblo es porque tenemos una relación de amor y odio con él. Eso es lo que se da. Y hay pueblos que inspiran ese amor y que inspiran ese odio. Y si lo odiamos es quizá porque tenemos expectativas con respecto a ese pueblo. Y tenemos la sensación de que esas expectativas no han sido satisfechas. Y entonces pues sentimos rabia hacia ese pueblo.
nos han decepcionado, ¿no? Es difícil encontrar hoy verdaderos españoles y pocos griegos. Ya lo decía Hölderlin, ¿no? Esa Grecia antigua, esa primavera esplendorosa que se da hace 2500 años junto al mar Egeo, ya es imposible que se repita. Solamente podemos rescatar todo lo valioso que pudiéramos rescatar de esa cultura e intentar actualizarla para nuestro tiempo, que para Hölderlin era el tiempo del otoño, del atardecer, pero aún así pues, se puede dar un esplendor también. Igual como esos paisajes otoñales que vemos en Hiroshima, por ejemplo, tan hermosos y tan esplendorosos, a pesar de que es otoño, la naturaleza muestra cierto esplendor y gran belleza. Pues eso puede darse también en este tiempo del poniente. Eso pensaba Hölderlin. Un patriotismo sin perspectiva ni jerarquía es perverso. Un patriotismo sin perspectiva ni jerarquía es perverso. Imagino que se refiere a una jerarquía de conceptos, de valores, aunque evidentemente las organizaciones mundanas precisamos de las jerarquías pertinentes, ¿no? No puedes decirle a tu bebé recién nacido que te haga la comida. Hay una jerarquía natural que nos condiciona a que sea lo contrario, que nosotros se la hagamos a él. Pues en el mundo es igual, ¿no? Si hay un médico, pues no, y en un lugar apartado alguien tiene un accidente, pues ya sabemos que es ese médico el que responsablemente va a responder ante la persona accidentada y no la persona ignorante en el ámbito sanitario. Eso es jerarquía también. Un patriotismo sin perspectiva ni jerarquía es perverso. Perverso fue precisamente el régimen nacional socialista. Aunque evidentemente ellos estaban como los líderes de este gobierno nacional socialista, estaban como hipnotizados, tenían el convencimiento de que eran revolucionarios, que iban a traer un esplendor a su país e incluso a toda Europa. Incluso hoy en día hay muchas personas que siguen pensando de esta manera, que siguen idealizando esas ideas ultraderechistas. Tenemos que ir contra la tradición, más allá de ella. Tenemos que ir contra la tradición. Tenemos que ir más allá de ella, dice Ortega. La forma sale del fondo como el calor del fuego. La forma sale del fondo como el calor del fuego. La forma informa del fondo. Si estoy enfermo, pues mis formas, mis muecas, mis acciones, mis movimientos darán noticia de esa enfermedad que tengo. Y una mirada profunda, con esa profundidad a la cual se refería Ortega anteriormente, podrá descubrir esa enfermedad. Si estoy esplendorosamente sano, pues mis muecas, todo aquello de lo cual informo en mis formas, darán noticia de ese estado saludable. Es lo que ya en otras ocasiones he comentado, ¿no? Exteriormente podemos verlo todo. Lo que pasa es que o bien lo sabemos porque tenemos implicaciones emocionales, porque eh, somos militantes de un punto de vista o de otro punto de vista que nos queremos abandonar, que nos queremos trascender y eso nos incapacita para ver lo evidente, que es a lo que se está refiriendo Ortega. Exteriormente podemos, ya no es solamente buscando lo profundo, sino que exteriormente ya se nos está informando de lo que acontece en lo profundo, que nos está abriendo un camino para llegar a esa profundidad. La forma sale del fondo como el calor del fuego. Solo cabe narrar lo que pasó, es decir, lo que ya no es. Solo cabe narrar lo que pasó, es decir, lo que ya no es.
esta idea de narrativa, pues seguramente no es exactamente la misma que tiene Byung-Chul Han, ¿no? El mito es siempre el punto de partida de toda poesía. El mito es siempre el punto de partida de toda poesía. El mito nos habla de una verdad aunque lo haga simbólicamente. Y de ahí parte el poema. El poema que, como decía Hölderlin, lo que dicen los poetas es aquello que permanece. La comedia es el género literario de los partidos conservadores. Los partidos conservadores creo que es una crítica, aunque a el mismo Ortega se le repute de conservador. Los conservadores quieren ese cinismo al cual aludí anteriormente, jiji, jajaja, que con la mofa, la burla, el desprecio, el cinismo, el sarcasmo, vayamos construyendo nuestra realidad y así nos evadimos de comprometernos y de mirar lo profundo de las cosas, lo profundo de los problemas. Entonces es una perversión conservadora esas comedias, ¿no? No creo que todas las comedias sean así, ¿no? Pero evidentemente tal vez se refiere a Ortega que la comedia es una degradación de esa tragedia griega de la cual hablaba tanto y también el mismo Nietzsche. Sobre eso hice una serie de vídeos también. Adaptación es sumisión y renuncia. Adaptación, ¿qué es eso de adaptarse? Bueno, ahora se dice mucho, ¿no? Los extranjeros tienen que adaptarse. ¿Cómo que adaptarse? Eh, Tendrán que respetar la legislación, tendrán que respetar las costumbres, pero adaptarse, ¿por qué? Adaptarse, que tienen que dejar de ir a una mezquita, por ejemplo, que dejar de ir a una sinagoga, que dejar de ir a un club de ateos, por ejemplo, lo que fuera, que dejar de bailar o de rezar. Yo he trabajado con musulmanes, ¿no? Y he ido a mi trabajo donde los vestuarios y he visto a los musulmanes, que algún que otro musulmán muchas veces pues te lo encontraba ahí rezando y a mí eso no me molestaba, no veía una agresión ni nada de eso. Eh, no tienen que adaptarse para nada. Eh, Simplemente hay una convivencia que sí debe de respetarse. Pero adaptación, ¿qué es eso de adaptación? Hay algo intrínseco en cada individuo que es tu verdad, tu virtud, tu potencial, y tú no tienes que renunciar a él para adaptarte a la mediocridad. Eh, Citando nuevamente a José Ingenieros, que desgraciadamente la mediocridad, como ya comentaba, es lo que más es lo más común. Se somete el arte a una policía, se somete el arte a una policía, la verosimilitud. La belleza es lo verosímil, dijo alguien. La belleza es lo verosímil. Bueno, decía John Keats que belleza es verdad, verdad es belleza, y eso es lo único que debes de saber en este mundo. En cambio aquí, al buscar una verosimilitud, pero ¿qué es eso de verosimilitud? O sea, tú te enamoras de una persona, de un país, de una cultura, de algo que despierta en ti ese sentimiento apasionado y tú no buscas un proceso que, mm, que corrobore, no busca un método que corrobore que tus sentimientos son verídicos, sino simplemente los tienes y punto. Te los cuestionas. ¿Te gusta el Japón? ¿Te gusta esa mujer o ese hombre? ¿Te gusta ese país? ¿Te gusta esa música? ¿Te gusta ese baile? ¿Te gusta ese arte, ese movimiento artístico? Lo que fuera. No necesitas ningún tipo de disquisición ni inquisición intelectual que te corrobore tus sentimientos. Y el arte está muy en relación con ese mundo de los sentimientos, que sería también lo dionisíaco, ¿no? En la jerga de Nietzsche.
Pío Baroja intentó convencerme que admiramos lo que no comprendemos. Admiramos lo que no comprendemos. Pero cuanto más comprendemos del genio, más nos queda por comprender. Admiramos lo que no comprendemos, pero esa no es una comprensión muy sincera. Solo un genio puede interpretar a un genio, dijo alguien. Y efectivamente, cuando interpretamos, cuando somos receptores de aquello que el genio dice, no es que seamos tan genios como él o como ella, pero sí que reconocemos en algo una conexión con aquello que es compartido y con aquel o aquella que nos lo comparte. Por lo tanto, en cierto sentido, aunque sea en ciernes, también nos convertimos en genios. Y cuanto más, dice, e incluso esto dice Ortega, cuanto más comprendemos al genio, más nos queda por comprender. Es como cualquier otro ámbito de la vida. Cuanto más sabemos sobre ello, más nos queda por saber, incluso en el ámbito científico. El Quijote es un bosque perfecto, según Ortega y Gasset. El Quijote es ese bosque perfecto. Y por lo tanto hay que adentrarse en él, no mirar los arbolitos que nos impiden ver el bosque. De aquí esa metáfora, ese refrán al cual aludía e intentaba refutar. Todos somos aventureros como Don Quijote, todos somos peregrinos, todos somos nómadas, viajeros en la tragedia de la vida. Pero lo común es un acomodamiento evasivo que destruye esa identidad aventurera. Todos somos peregrinos, todos somos nómadas, todos somos seres activos. Eso es cultura, como antes os comentaba. Civilización, según Oswald Spengler, es decadencia, es plagio, es copy and paste. Es lo que desgraciadamente vemos en tantas redes sociales hoy en día. Bueno, pues estas han sido mis inconclusas, como las propias meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset, mis reflexiones personales sobre esta obra del filósofo madrileño. Gracias y hasta una nueva oportunidad.